Los caminos de Clara Gibson y Evan Marshall se cruzaron por primera vez en una fresca tarde de otoño. Clara, una periodista local de 26 años, se había mudado recientemente a la ciudad para hacerse cargo del respetado diario local. Evan, de 28 años, se veía impresionante en su traje clásico, su apellido era sinónimo de riqueza antigua e influencia en la comunidad. Sus miradas se encontraron en el abarrotado salón de baile, y para Clara, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Más tarde, ella describiría ese momento a sus amigos como eléctrico, una conexión tan intensa que parecía como el destino. Evan, igualmente impresionado por la enigmática recién llegada, navegó entre la multitud de trajes y vestidos de noche para presentarse. Su conversación fluyó sin problemas, hablando sobre libros, asuntos mundiales y su disfrute mutuo de los viajes. Clara se sintió atraída por el encanto e inteligencia de Evan, mientras que él quedó cautivado por su pasión y perspicacia. A medida que avanzaba la noche, se encontraron paseando por los jardines iluminados por la luna del evento, absortos en la conversación y el emocionante comienzo de su atracción. En las semanas que siguieron, la relación de Clara y Evan se desarrolló con la fuerza de una tormenta de verano. Eran inseparables, explorando lanzamientos de libros, compartiendo cenas tranquilas en lugares exclusivos y disfrutando de fines de semana extendidos en el retiro costero de la familia Marshall. Para los observadores, parecían la pareja perfecta, jóvenes, exitosos y profundamente enamorados. Sin embargo, incluso en esos primeros días, había señales sutiles de que no todo era lo que parecía. Los amigos de Clara notaron un cambio en ella. La mujer que una vez era independiente y enfocada en su carrera comenzó a girar toda su vida en torno a Evan. Ella revisaba constantemente su teléfono en busca de mensajes de él y se ponía visiblemente ansiosa cuando no respondía de inmediato. El viejo amigo de Evan, Nathan Reed, recordó un incidente particular que, en retrospectiva, debería haber sido una señal de alarma. Aproximadamente 2 meses después de que comenzara su relación, él se unió a ellos para tomar algo en un café local. Cuando Evan se apartó para atender una llamada de negocios, la actitud de Clara cambió notablemente. Presionó a Nathan con preguntas sobre las relaciones pasadas de Evan, sus amigas y sus rutinas diarias cuando ella no estaba. La intensidad de sus preguntas hizo que Nathan se sintiera incómodo, aunque en ese momento lo descartó como los nervios típicos de una nueva relación. A medida que su relación se profundizaba, la necesidad de Clara de una constante reafirmación comenzó a agotar a Evan. Se encontraba teniendo que rendir cuentas por cada minuto de su día, enviándole actualizaciones regulares y fotos para asegurarle su paradero. Al principio, le halagaba la atención de ella, confundiendo sus celos con pasión, pero gradualmente, sus demandas comenzaron a sentirse abrumadoras. A pesar de estas primeras señales de advertencia, su relación avanzó rápidamente. En el transcurso de 6 meses, Clara prácticamente se había mudado al loft de Evan en el centro de la ciudad. Su influencia en la vida de él era constante, creciendo con cada día. Poco sabía Evan que la mujer que creía que era el amor de su vida pronto se convertiría en su peor pesadilla, desencadenando una serie de eventos que llevarían a consecuencias catastróficas. El apellido Marshall ha resonado durante mucho tiempo como un símbolo de prestigio e influencia en Highland Park. El bisabuelo de Evan, Albert Marshall, sentó las bases de lo que se convertiría en una piedra angular de la economía local con la imprenta Marshall. Esta empresa, originalmente centrada en servicios básicos de impresión, amplió gradualmente su alcance, aventurándose en la publicación de literatura local e histórica significativa. La extensa finca familiar a lo largo de Willow Lane, famosa por sus jardines meticulosos y su elegancia arquitectónica atemporal, era un símbolo de su sostenida prosperidad. Martin y Diana Marshall, los padres de Evan, eran figuras centrales en la comunidad. Martin, aunque semi-retirado, continuaba liderando el negocio familiar con notable habilidad empresarial. Diana, quien pasó de una carrera en la actuación a dirigir el teatro comunitario local, organizaba numerosas iniciativas artísticas y fue una pieza clave en la organización de eventos culturales en Highland Park. Los Marshall estaban comprometidos con un estilo de vida que equilibraba su estatus social con una vida familiar sencilla. Criados bajo esta ética, Evan y su hermana menor, Sophie,
adoptaron valores que enfatizaban la diligencia y el deber cívico. Su hogar era el centro de las cenas familiares nocturnas y la reunión anual de la familia Marshall, un evento apreciado que reunía a parientes y amigos para celebrar sus lazos y tradiciones compartidas. Las interacciones de Evan con su familia eran mayormente cálidas y de apoyo, aunque llevaban el peso de las expectativas familiares. Él y Sophie, quien estaba destacándose como profesora de historia, disfrutaban de una relación que había evolucionado de la rivalidad juguetona a un apoyo mutuo mientras navegaban por sus vidas adultas. El respeto de Evan por su padre era profundo, aunque no exento de la presión de las altas expectativas que recaían sobre él como el sucesor esperado del negocio familiar. La dinámica con su madre, Diana, era particularmente compleja. Su carácter protector había aumentado a medida que Evan comenzaba a salir con mujeres, impulsada por su visión de quienes potencialmente se unirían a la familia, no solo como parejas de Evan, sino también como futuras portadoras del legado de los Marshall. Cuando Evan presentó a Clara por primera vez a su familia, las reacciones fueron variadas. Martin vio en la mente aguda y el empuje profesional de Clara activos valiosos, considerándola como una futura aliada fuerte en la comunidad y posiblemente en los negocios. Sophie encontró refrescante la energía de Clara y los intereses que compartían. Sin embargo, desde el principio, Diana fue escéptica. Pensaba que el trasfondo de Clara era insuficiente y que sus esfuerzos por impresionar eran demasiado forzados. En privado, Diana compartió sus dudas con Martin, cuestionando si Clara era una pareja adecuada para su hijo y el apellido Marshall. Sin que ellos lo supieran, sus primeras impresiones mixtas sobre Clara pronto parecerían triviales en comparación con los eventos que estaban por desarrollarse. Las fisuras en la relación entre Clara y Evan comenzaron a profundizarse. Lo que comenzó como un romance ardiente se estaba convirtiendo gradualmente en una pesadilla asfixiante para Evan. La necesidad implacable de Clara por atención y aprobación, que al principio resultaba encantadora, ahora parecía un peso que lo arrastraba hacia un abismo tormentoso. El primer conflicto importante surgió alrededor de 8 meses en su relación. Evan tenía que asistir a una conferencia de negocios en Nueva York, una parte común de su trabajo. La reacción de Clara ante sus planes de viaje fue cualquier cosa menos de apoyo. Insistió en acompañarlo, incapaz de soportar la idea de estar separados por unos pocos días. Cuando Evan trató de explicarle por qué eso no sería apropiado, la actitud de Clara cambió drásticamente. Lo acusó de usar el viaje como una excusa para ver a otras mujeres, afirmando que estaba buscando una manera de escapar de ella. Sus acusaciones se volvieron cada vez más frenéticas, sus ojos reflejaban un temor descontrolado al abandono. En un momento de ira, rompió un jarrón decorativo contra la pared, sus pedazos esparciéndose como fragmentos de su relación que se quebraba. Perturbado por el episodio, Evan pasó la noche en casa de Sophie. Allí, mientras le relataba los eventos a una alarmada Sophie, comenzó a ver su relación con Clara bajo una luz más dura. Sophie, preocupada por la seguridad de su hermano, insinuó que tal vez era momento de considerar una ruptura. Pero Evan, aferrado a los recuerdos felices de los primeros días de su romance, se convenció de que solo estaban atravesando una mala racha. Cuando regresó de Nueva York, se encontró con un cambio sorprendente. Clara había renovado por completo su apartamento. Lo que una vez fue un refugio minimalista ahora estaba lleno de color y decoraciones eclécticas. Clara lo presentó como una sorpresa romántica, su manera de mostrar amor. Sin embargo, para Evan, se sintió como una invasión, un signo tangible de cómo Clara intentaba moldear su vida para que coincidiera con su propia visión. A medida que el invierno se desvanecía en primavera, las acciones de Clara se volvieron más impredecibles. Aparecía sin previo aviso en la librería de Evan, afirmando que quería sorprenderlo con el almuerzo, pero su mirada seguía con desconfianza sus interacciones con el personal femenino. Insistía en acceder a sus correos electrónicos y redes sociales, fingiendo que era para organizar sorpresas. Cuando Evan se resistía, Clara oscilaba entre súplicas llenas de lágrimas y un silencio frío que podía durar días. Los amigos y la familia de Evan también comenzaron a notar un cambio en él. El hombre vibrante y seguro que una vez fue, se volvió recluso y tenso. Con frecuencia cancelaba planes, mencionando razones vagas relacionadas con el bienestar de Clara o sus compromisos juntos. Siempre que asistía a eventos sociales, Clara estaba invariablemente a su lado,
agarrándolo con una posesión casi sofocante. La tensión alcanzó su punto máximo en el festival de verano anual de Highland Park. Abrumado por el trabajo, Evan llegó más tarde de lo planeado y por separado de Clara. La encontró profundamente inmersa en una conversación con su amigo de la universidad, Isen. Al ver a Evan, la actitud de Clara cambió de inmediato. Se unió rápidamente a él, esbozando una sonrisa que no lograba ocultar sus verdaderos sentimientos. Más tarde, en la privacidad de su coche, Clara explotó. Acusó a Evan de llegar tarde deliberadamente para coquetear con otras mujeres, e incluso sugirió que tenía la intención de dejarla. Cuando Evan intentó calmarla, explicando que sus compromisos laborales lo habían retrasado, Clara lo abofeteó. El golpe rompió algo dentro de Evan. En ese instante, se dio cuenta de que la mujer que amaba se había transformado en alguien que ya no reconocía, alguien a quien, admitidamente, había comenzado a temer. Mientras Clara continuaba con sus vehementes acusaciones, Evan resolvió en silencio poner fin a esa relación destructiva, sin importar las consecuencias. El peso de esa decisión lo acompañó en los días siguientes. Entendía el desafío que tenía por delante, el comportamiento errático de Clara había empeorado con el tiempo, y su reacción era una verdadera preocupación. Sin embargo, reconocía la necesidad de la ruptura para su propia paz y para su futuro. Al elegir un lugar público, el acogedor café donde tuvieron su primera cita oficial, Evan esperaba que el entorno moderara la reacción de Clara, brindando una apariencia de calma para la difícil conversación que se avecinaba. Era una cálida tarde de martes cuando Evan finalmente reunió el valor para enfrentarse a ella. Su corazón latía acelerado con una mezcla de miedo y alivio esperanzador. Clara llegó al café, su expresión se iluminó al ver a Evan. Ella se inclinó para besarlo, pero él se apartó, un gesto que de inmediato la descolocó. Mientras se sentaban, Evan inhaló profundamente y comenzó a hablar. Habló con la mayor suavidad posible, explicando cómo su relación se había deteriorado hasta volverse insana. Subrayó la importancia de la confianza, del espacio personal y de una relación que fuera edificante en lugar de restrictiva. Al principio, Clara permaneció en silencio, su rostro congelado en la incredulidad. Pero a medida que las palabras de Evan se hacían realidad en su mente, sus rasgos se torcieron en ira. De repente se levantó, su silla rechinó ruidosamente contra el suelo, y empezó a gritar. Acusó a Evan de nunca haberla amado de verdad, de usarla y de planear descartarla como lo había hecho con otras. Su voz se elevó a medida que prometía que él se arrepentiría de esto, afirmando que nunca encontraría a nadie que lo amara tanto como ella. El café quedó en silencio, todos los clientes observando la escena que se intensificaba. Evan, avergonzado pero decidido, se levantó y dijo con calma: «Esto es exactamente por lo que necesitamos terminar, Clara. Lo siento, pero se acabó». Con eso, salió del café, con los gritos de Clara resonando tras él. En los días siguientes, Evan sintió un profundo alivio. Cambió las cerraduras de su loft, bloqueó el número de Clara y alertó a la seguridad de su librería sobre la situación. Comenzó a reconectar con amigos a los que había descuidado, permitiéndose sonreír más y volviendo gradualmente a ser el mismo. Sin embargo, a pesar de su nueva libertad, persistía una inquietud. La imagen de la fría y calculadora mirada de Clara mientras él se alejaba lo perseguía, un claro recordatorio de la intensidad de sus emociones. Evan no sabía que la ruptura marcaría solo el comienzo de una profunda agitación que pronto envolvería a toda su familia. Después de su separación, el mundo de Clara Gibson se desmoronó dramáticamente. La vida que había imaginado con Evan, una vida llena de estatus, prosperidad y lo que ella creía que era amor eterno, se hizo añicos. Para Clara, esto no fue simplemente el fin de su romance, se sintió como una traición monumental. Los primeros días pasaron en una neblina de lágrimas y rabia. Tomó una licencia por enfermedad en el trabajo, se confinó en su apartamento y oscilaba entre episodios de llanto y arrebatos de ira hacia sus confundidos amigos. Intentó contactar a Evan repetidamente a través de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, solo para encontrarse con un completo silencio. Sus redes sociales, que antes le eran fácilmente accesibles, ahora estaban bloqueadas, cortando su último vínculo con la vida diaria de Evan. A medida que los días se convirtieron en semanas,
la desesperación inicial de Clara se transformó en una fijación más ominosa. Estaba convencida de que podía persuadir a Evan de regresar si tan solo lograba que él entendiera su perspectiva. Esta convicción se convirtió en una obsesión que consumía cada momento. Clara comenzó a seguir a Evan, memorizando su horario diario y rastreando sus movimientos. Se quedaba sentada en su coche afuera de la librería durante horas, observando con quién se reunía y cuándo. Al verlo en un restaurante con amigos, lo vigilaba desde afuera, su pulso se aceleraba al verlo reír, aparentemente feliz sin ella. Su desempeño en la oficina del periódico comenzó a decaer, se distraía con facilidad, tenía cambios de humor frecuentes y tomaba descansos para almorzar que se prolongaban. Su supervisor, preocupado por su comportamiento errático, le sugirió que se tomara un tiempo para resolver sus asuntos personales. Clara percibió esto no como un gesto de preocupación, sino como otra forma en la que Evan había arruinado su vida. En sus momentos de mayor claridad, Clara intentaba seguir adelante. Salía a citas organizadas por amigos bien intencionados, pero cada hombre quedaba corto, incapaz de igualar la imagen idealizada de Evan que ella mantenía en su mente. Estas salidas a menudo terminaban con Clara llorando, mientras comparaba cada gesto, cada palabra, con sus recuerdos de Evan. A medida que el verano daba paso al otoño, la obsesión de Clara se profundizó. Fantaseaba con formas de recuperar a Evan, ideando planes cada vez más elaborados e irreales. Se convenció de que la familia de Evan era responsable de su separación, creyendo que lo habían vuelto en su contra. En su percepción distorsionada, si lograba eliminar su influencia, Evan cegaramente volvería a ella. Clara comenzó a investigar obsesivamente a la familia Marshall, escudriñando antiguos artículos de prensa, actualizaciones en redes sociales y cualquier información disponible. Meticulosamente trazó un mapa de los miembros de la familia, sus relaciones y sus rutinas. Las paredes de su apartamento estaban cubiertas de fotografías, notas adhesivas y cuerdas rojas que conectaban varios datos, una representación tangible de su deteriorado estado mental. Una noche, mientras exploraba Internet, Clara descubrió el anuncio de la próxima reunión familiar de los Marshall. Mientras miraba la publicación de la invitación en las redes sociales de Diana Marshall, una calma siniestra se apoderó de ella. En ese momento, un plan se cristalizó en su mente, un plan que obligaría a Evan a darse cuenta de cuánto la necesitaba, un plan para eliminar todos los obstáculos para su reunión de una vez por todas. La reunión anual de la familia Marshall era una tradición perdurable, un momento en el que parientes lejanos se reunían para celebrar su linaje común. La extensa finca de los Marshall en Willow Lane era un hervidero de actividad, mientras los organizadores, floristas y encargados de catering transformaban el grandioso escenario en una encantadora exhibición de luces, flores y decoración exquisita. A medida que avanzaba la noche, los invitados deambulaban por las habitaciones decoradas con ornamentos del palacete y paseaban bajo el resplandor de los jardines bien iluminados. Los niños retozaban en los impecables céspedes, y el aire estaba impregnado de una sensación de calidez, celebración y afecto familiar. Sin que los alegres asistentes lo supieran, entre ellos se ocultaba un invitado no deseado. Clara Gibson se movía entre la multitud con una mirada firme y pasos decididos. Observaba de cerca los movimientos de Evan, esperando el momento justo para ejecutar su cuidadosamente elaborado plan. La atmósfera festiva continuaba sin interrupción, los invitados ajenos al peligro inminente que se cernía sobre su alegre reunión. En las semanas previas a la reunión de la familia Marshall, Clara había transformado su antes elegante apartamento en un centro de operaciones. Las paredes estaban adornadas con planos detallados de la finca Marshall y una línea de tiempo meticulosamente preparada del evento se exhibía en una gran pizarra blanca. El primer movimiento de Clara fue infiltrarse en el personal del evento. Asumió una identidad falsa y, con referencias fabricadas, consiguió un trabajo con el equipo de catering asignado a la reunión. Este papel le otorgó acceso total para moverse por la finca, permitiéndole mezclarse sin problemas con los demás servidores mientras planeaba sus próximos pasos. Luego, Clara recogió las herramientas necesarias de varias ferreterías de la ciudad. Adquirió gasolina, acelerantes y otros elementos esenciales para iniciar y propagar rápidamente un incendio. Guardó estos materiales en su coche, que estacionó a una distancia segura de la finca Marshall. El día antes del evento, Clara realizó un último recorrido por la propiedad, marcando los puntos de entrada y salida, identificando la ubicación de los extintores y tomando nota de cualquier obstáculo potencial para su plan. También identificó la habitación donde probablemente estarían los niños,
un pensamiento que provocó una sonrisa sombría al imaginar el caos que sobrevendría. El día de la reunión, Clara llegó temprano junto con el resto del personal de catering. Como parte de la preparación, colocó estratégicamente pequeños recipientes con acelerantes alrededor de la casa, ocultándolos detrás de cortinas y debajo de los muebles. Planeaba poner en marcha su esquema más tarde, cuando las celebraciones estuvieran en su apogeo y la atención de los invitados pudiera estar embotada por la festividad. Mientras Clara se movía entre los invitados, con una actitud serena y profesional, su mente estaba inundada de anticipación. Pronto, reflexionó, Evan se dará cuenta de lo que ha perdido. Pronto comprenderá la profundidad de mi amor y las consecuencias de haberme rechazado. Pronto, la familia Marshall enfrentará las repercusiones de habernos separado. La reunión familiar de los Marshall alcanzó su punto álgido cuando el reloj marcaba las 9:30 de la noche. La cálida noche de verano se transformó en un suave crepúsculo, con la finca brillando bajo luces cuidadosamente dispuestas. Dentro, la mansión zumbaba de alegría, grupos de invitados inmersos en animadas conversaciones, sus risas mezclándose armoniosamente con las delicadas melodías tocadas por el cuarteto de cuerdas contratado. Clara, aún vestida con su uniforme de catering, había estado esperando pacientemente el momento adecuado para ejecutar su plan. Observaba cómo Evan conversaba relajadamente con un grupo de primos cerca de la gran escalera, su sonrisa tranquila evocando en ella un profundo anhelo. Esta escena, en lugar de disuadirla, solo fortaleció su determinación. En su visión distorsionada, creía que estaba rescatando a Evan de una familia que no valoraba su afecto por él. Con una calculada naturalidad, Clara se dirigió al ala este de la mansión, donde previamente había escondido una bolsa con su equipo final. Se deslizó en un baño, cambiándose rápidamente de su uniforme a ropa oscura. Se puso un par de guantes y ocultó su cabello bajo una gorra. Sintió una mezcla de miedo y emoción al salir, ahora convertida en otra silueta más en el pasillo tenuemente iluminado. Clara se movió rápidamente, activando los dispositivos incendiarios que había colocado estratégicamente antes. Inició el fuego en el sótano, desatando llamas que rápidamente consumirían el nivel inferior y bloquearían una ruta de escape crucial. Luego, ascendió, encendiendo de manera metódica más fuegos en la cocina, la biblioteca y varias habitaciones. Al principio, el tenue olor a humo fue pasado por alto, posiblemente confundido con un uso excesivo de la hoguera exterior. Sin embargo, el olor pronto se intensificó, volviéndose imposible de ignorar. Fuego. Todos tienen que salir ahora. El pánico se desató de inmediato. Los invitados que momentos antes estaban riendo y disfrutando ahora se apresuraban desesperadamente a huir. Un espeso humo salió del sótano, extendiéndose bajo las puertas y envolviendo rápidamente la mansión, lo que limitaba severamente la visibilidad y dificultaba la respiración. En el caos que siguió, las familias se separaron. Los niños gritaban por sus padres, y los adultos buscaban desesperadamente a sus seres queridos. El fuego, intensificado por los acelerantes de Clara, se extendió rápidamente, bloqueando las rutas de escape y atrapando a los invitados en diferentes secciones de la casa. Evan, tosiendo y desorientado, se esforzaba por guiar a las personas hacia un lugar seguro. Había perdido de vista a sus padres en medio del pandemonio y estaba dividido entre buscarlos y ayudar a los demás a escapar. El calor era abrumador, el rugido de las llamas lo consumía todo mientras devoraba la histórica finca. Afuera, los servicios de emergencia habían llegado. El sonido de las sirenas llenaba la noche mientras los bomberos se lanzaban al infierno, luchando contra el tiempo para rescatar a los que aún estaban atrapados. Las ambulancias estaban listas para atender a los heridos, sus luces parpadeantes proyectaban un resplandor fantasmal sobre la escena. En medio del tumulto, Clara se escapó sin ser notada, su corazón latía con fuerza por la gravedad de sus acciones. Mientras se alejaba conduciendo de la finca Marshall, el resplandor naranja reflejado en su espejo retrovisor se erguía como un testimonio claro del caos que había desatado. De vuelta en la finca, las operaciones de rescate continuaron durante la noche. El que una vez fue el majestuoso hogar de los Marshall, un símbolo del legado familiar y la felicidad, ahora yacía como un marco carbonizado, con humo saliendo de su estructura destruida. A medida que los bomberos finalmente controlaron las llamas, el alcance de la calamidad comenzó a revelarse. La alegre ocasión se había transformado en un desastre horrífico, dejando un legado de muerte, heridas y destrucción que marcaría indeleblemente las vidas de todos los involucrados. Con la llegada del amanecer en Highland Park, la magnitud total de la tragedia se hizo dolorosamente evidente. La finca Marshall,
que alguna vez fue un símbolo de riqueza familiar y tradición, ahora se erguía como una cáscara chamuscada, con delgados hilos de humo que aún emanaban de sus restos carbonizados. Los jardines, que alguna vez estuvieron meticulosamente cuidados, ahora estaban dañados y empapados, marcados por los esfuerzos del equipo de bomberos. El costo humano fue catastrófico, 3 vidas se perdieron trágicamente en el incendio. Martin Marshall, quien heroicamente reingresó al edificio en llamas para ayudar a los invitados atrapados. Sophie Marshall, una joven educadora que sucumbió a la inhalación de humo en una habitación del piso superior, y Malo Jennings, un niño de 7 años, amigo de la familia, que fue atrapado por el fuego mientras jugaba. Numerosos otros resultaron heridos, algunos de gravedad, saturando el Hospital General de Highland Park y otras instalaciones cercanas. A medida que la conmoción inicial disminuyó, surgieron preguntas urgentes. ¿Cómo pudo un incendio tan devastador encenderse y propagarse tan rápidamente en una casa moderna y bien equipada? El Departamento de Policía de Highland Park, bajo la dirección de la experimentada detective Harriet Donovan, inició una investigación exhaustiva. Los equipos forenses examinaron meticulosamente los escombros, recopilando pruebas. Sus hallazgos confirmaron rápidamente las sospechas. El incendio no fue un accidente. Los detectives encontraron evidencia de acelerantes en varios puntos clave dentro de la casa, lo que indicaba un acto de incendio premeditado y bien orquestado. Los investigadores recopilaron testimonios de los sobrevivientes, reconstruyendo una cronología de los eventos de la noche. Varios asistentes recordaron a un camarero desconocido con cabello castaño, aunque en la confusión de la fiesta y el incendio posterior, sus descripciones eran imprecisas y, a veces, contradictorias. Un avance significativo se produjo cuando un miembro del equipo de catering notó anomalías en su inventario de equipo. Faltaba un uniforme, y un examen más detallado de los registros de empleados indicó que uno de los camareros presentes en el evento no coincidía con la persona oficialmente registrada. Esta discrepancia proporcionó a la policía una pista importante. Alguien había infiltrado la fiesta usando una identidad falsa. A medida que la detective Donovan profundizaba en la investigación, descubrió el complicado historial de relaciones de Evan. Las entrevistas con sus amigos y familiares describieron a Clara como una exnovia extremadamente posesiva que había mostrado comportamientos cercanos al acoso. Cuando se les mostró una fotografía de Clara Gibson, varios testigos identificaron haber visto a alguien que se parecía a ella en el evento, aunque con el color de cabello alterado. Evan, quien se recuperaba de la inhalación de humo y quemaduras menores, estaba devastado por la muerte de su padre y la pérdida de su hogar ancestral. Mientras estaba en el hospital, proporcionó a la policía relatos detallados de su relación y su turbulento final, añadiendo un contexto crucial a la investigación. La investigación se intensificó, conduciendo a una búsqueda a gran escala de Clara Gibson. Su apartamento fue encontrado desierto, con las paredes cubiertas de inquietantes pruebas de su obsesión con Evan y la familia Marshall. La que alguna vez fue una tranquila periodista se había convertido en la principal sospechosa de un horrible crimen que conmocionó a Highland Park. El vehículo de Clara fue localizado en una estación de autobuses en una ciudad vecina, lo que sugería que había huido poco después del incendio. Las autoridades examinaron los horarios de los autobuses y los registros de taxis en un intento por rastrear su paradero, pero Clara parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Sospechando que pudo haber recibido ayuda, la policía amplió su investigación para incluir a sus conocidos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, surgieron informes de avistamientos de Clara en varias partes del país. El punto de inflexión en la búsqueda llegó 6 meses después del incendio, cuando un recepcionista de motel observador en un pequeño pueblo de Oregón reconoció a Clara de un cartel de Se Busca. Las autoridades locales la arrestaron sin resistencia, descubriendo en su poder múltiples identificaciones falsas, junto con un diario que detallaba su obsesión con Evan. El juicio de Clara se convirtió en una sensación mediática, con cada sórdido detalle de su relación con Evan y su espiral hacia la obsesión expuesto al consumo público. A pesar de los intentos de su abogado defensor de argumentar por una capacidad disminuida, el jurado condenó a Clara por todos los cargos. Durante la audiencia de sentencia, el juez dictó el golpe final. Clara fue sentenciada a 3 cadenas perpetuas consecutivas por las muertes que causó, junto con 120 años adicionales por intento de asesinato y otros delitos relacionados. Mientras era escoltada fuera de la sala del tribunal con grilletes, Clara permaneció impasible, sin mostrar remordimiento alguno. Su obsesión trastornada no solo había destruido su vida,
sino que también devastó a la familia Marshall y a toda la comunidad para siempre.